Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nuevamente estamos en su programa Descúbrete y Empodérate y para mí es un placer siempre estar con mi compañera conductora Guadalupe Pintado. Buenos días, Guadalupe. Hola Ani, buenos días. También para mí es un placer compartir contigo estos momentos y con nuestro público. Sí, la verdad es que es un placer ahora sí que estar todos los lunes aquí compartiendo información que les pueden servir a emprendedores o a personas que estén interesadas en diferentes temáticas que nosotros les traemos para su crecimiento empresarial y personal. Y pues para ello, Guadalupe, preparamos un tema que se me hace muy interesante y habla sobre definir nuestra visión y una estrategia para llegar al futuro deseado. ¿Qué tan importante es tener la visión y una estrategia para que nosotros podamos llegar a un futuro deseado? Porque si no tenemos esa visión y esa estrategia, muchas veces por eso andamos divagando. ¿Cómo ves, Guadalupe? Exactamente, Ani. Muy importante lo que acabas de decir. Creo que todo esto que tú hablas, para nosotros poder tener una estrategia, para poder lograr llegar a un futuro, a algo planeado que tenemos para lo que queremos hacer o lo que queremos ser, podemos pensar en muchas cosas en nuestra vida, no nada más en una empresa, ¿no? Todo esto lo tenemos que empezar manteniendo nosotros una paz interior, pensando en una evolución consciente. ¿Tú qué opinas, Ani? Así es, yo creo, y lo platicábamos, que nosotros, una empresa habla precisamente hasta de nosotros mismos. Nosotros somos una empresa. Nosotros mismos a veces nos vendemos de diferentes formas y dependiendo de la estrategia que nosotros utilicemos, es como nos vamos a estar vendiendo tanto con los familiares, como con los hijos, como con el esposo, como en todo lo que estamos realizando. Y esto de lo que nosotros estamos ahorita hablando de este tema que es definir nuestra visión y una estrategia para llegar al futuro deseado, es importante por lo que tú estás comentando. Yo, y siempre lo hemos hablado porque para mí es importante que las mujeres que nos ven entiendan también que su familia es una empresa. Entonces, ellas también son empresarias de alguna forma, que no se les catalogue así, que no se les valore de esa forma, bueno, pues ni modo, pero realmente ellas son empresarias porque ellas manejan su propia empresa. ¿Para qué? Para que esté bien de todo a todo, que yo creo que son de las empresas más complicadas y difíciles porque ahí hay un montón de emociones y es de lo que tú ahorita nos vas a platicar un poquito, Guadalupe, de lo que tú hablabas, que precisamente para poder nosotros encontrar una visión y una estrategia para llegar a ese futuro deseado, necesitamos primero estar bien con nosotros mismos. Y a mí me Sí, gustaría que nos hablaras un poquito de este tema. sí, Ani, mira, la realidad es que nosotros, para lo que queramos hacer, para todo en nuestra vida necesitamos tener una evolución consciente. Tenemos que evolucionar, ¿sí? Y para evolucionar tenemos que estar en armonía con nosotros mismos, ¿sí? Para estar en armonía contigo mismo necesitas de cosas tan sencillas, pero que a la vez nos parecen muy complicadas. Entre las cosas que nosotros somos muy constantemente repetimos y hacemos es en ejercer juicios. Nosotros ejercemos muchos juicios para las demás personas y para nosotros mismos. Vemos a las personas y automáticamente, ay, ¿te acuerdas que lo comentábamos la vez que hablábamos de una mujer emprendedora? Pues desgraciadamente las mismas mujeres ejercen, ay, es que ha llegado aquí por tal razón, ¿no? Entonces hay que pensar que cuando nosotros estamos ejerciendo un juicio, la forma más sana para evitar esos pensamientos, para no caer en esos hoyos o baches podemos hacer algo, un ejercicio muy simple que nos sugiere Byron Katie, es, ¿sabes qué? Voltea ese juicio hacia ti. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué estoy viendo en esta persona eso? ¿Será que yo me considero así? ¿Será que lo muy profundo de mi ser, eso a mí me molesta porque me está afectando a mí
directamente y no lo he visto, no lo he reconocido, ¿no? Entonces, esa parte de ejercer juicios nos pone en otro plan, dejamos de ver las cosas más objetivamente. Es como lo que decimos, de que hay 3 tipos de asuntos. Son los asuntos tuyos, los asuntos míos y los de Dios. No puedes estar en todos, ¿no? No puedes estar distraída Yo viendo la creo, vida. Uh-huh. sí, a eso voy. Yo creo que es importante lo que tú nos estás mencionando, Guadalupe, pero también fíjate que me he percatado que hay hombres o mujeres Sí, que son muy duros con ellos mismos, que ellos sí, son que ellos son los que se están juzgando en todo momento y que esa es otra pauta, no sé si ahorita también nos vas a platicar de este sí. tema, pero que es otra pauta que tampoco no nos deja avanzar. Lo primero que tú acabas de comentar, siempre estamos, o bueno, me salgo de ese costalito porque no me gusta a mí hacer juicios con las personas, pero por lo regular las personas siempre están enjuiciando a otras, como tú lo mencionas, y eso nos roba energía, lo acabas de decir bien, nos desenfocamos en lo que realmente tenemos que hacer y por lo mismo no avanzamos a tener una visión o estrategia para llegar a un futuro deseado. Y es Sí. importante lo que tú acabas de decir, eliminar el juicio, primero. Y segundo, yo creo lo que te comentaba es que también tenemos que aprender a ser nosotros, con nosotros mismos nobles, Guadalupe, porque a A veces eso también somos muy duros con nosotros. Sí, dime. Fíjate que ese es el siguiente punto que te iba a comentar, porque Okay. sí, estamos ejerciendo juicios y estamos también viendo los asuntos de los otros, los asuntos míos y los asuntos pero nosotros no podemos resolver todos. Lo que sí podemos hacer es tener mucho cuidado en la historia que nosotros contamos de nosotros mismos. ¿Sí me entiendes? Esa es la parte donde A nosotros ver, tenemos platícame un poquito más. mi historia. Por ejemplo, si yo siempre estoy platicando, es que fíjate que yo era, y yo tenía, y yo fui, y yo logré, y yo hice. O ay, fíjate que yo pienso hacer en el futuro o pienso llegar a conocer, ¿sí me entiendes? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra historia, porque esa historia que nosotros contamos es la historia que están percibiendo, o al estar hablando en el pasado, estamos regresando a un pasado en nuestra vida que ya no tiene, ya pasó. Eso ya no existe, ya pasó. Y estar hablando muy futuristamente, también podemos caer en un temor, ¿sí? Porque podemos pensar, pues ojalá, y si no lo logro, o sea, tenemos que ser muy realistas y pensar en el presente, enfocarnos en el presente, que lo que yo estoy haciendo Y que para, ahorita, uh-huh. Sí, sí, dime, sí, Dani. y que para ello, Guadalupe, precisamente para que nosotros no tengamos miedo a pensar y definir esa visión y estrategia futuro, es que más adelante en los siguientes bloques nosotros les hablaremos de algunas características que tienen que tener y preguntas, pero para estar hablando en presente, para ir preparando nuestro futuro sin que llegue a la angustia, como tú lo acabas de mencionar, que está fabuloso lo que nos dices, porque a veces no nos percatamos, o sea, nos pasamos la vida, Guadalupe, a veces considero que a veces hasta sin razonar lo que estamos viviendo. Y Fíjate que eso, la mayoría del tiempo es lo que hacemos, no razonamos lo que estamos viviendo. sí, y no entramos en un tema de conciencia y no nos analizamos y es por eso que a veces no llegamos a objetivos ni a nuestra misión y estrategia que queremos nosotros a futuro. Pero bueno, platícanos un poquito más porque como lo comentamos, es muy importante primero reconocernos, estar bien nosotros mismos, para que ya que estamos nosotros bien con nosotros, o sea, es trabajar primero con nosotros para posteriormente empezar a trabajar en esa visión y estrategia que requerimos para nuestro futuro. Así es, Ani. De lo que hablábamos de la historia que tú cuentes a los demás, porque yo puedo contarte a ti una historia, Ani, pero tú quizás tienes de mí otra historia, tú me ves a mí de otra manera y realmente la persona que yo soy es la que tú estás viendo, no la que yo estoy diciendo que soy, ¿sí me entiendes? Entonces tenemos que dejar de pensar en pasar una historia
Por ejemplo, tenemos que aprender a desprender nuestro cuerpo de lo que somos, porque muchas veces nuestro cuerpo y lo que somos no son lo mismo, ¿sí? Tenemos que aprender. Sí, ahí me gustaría que a lo mejor nos platicaras un poquito más. Quiero entender que a lo mejor lo que tú nos estás comentando es que a veces no somos congruentes con lo que decimos y con lo que proyectamos y que otras personas alcanzan a ver. Entonces, cuando no hay una congruencia, pues simplemente es lo que tú nos estás diciendo. Yo puedo decir una historia, pero si no soy congruente con eso, tú me vas a ver de otra forma y ahí es donde hay ese choque y ahí es cuando decimos todavía no estamos preparados o no estamos listos o no hemos usado herramientas. Evolucionado, exacto, la palabra correcta. No hemos evolucionado. Desgraciadamente, Ani, ¿sabes qué nos pasa mucho? Que estamos viviendo muchas veces otra historia, la vida de otros. Estamos tan metidos en la vida de otros que nos olvidamos de vivir nuestra vida. Entonces, por eso decimos, nuestro cuerpo no es, hay que separarlo de lo que eres tú, porque el cuerpo es una cosa, tu presencia física y lo que tú estás haciendo es otra. Ahora también nos castigamos mucho de otras maneras, ¿no? La percepción que tenemos de nosotros es una, pero la percepción que tienen los otros es otra. Entonces, no ser tan duros con nosotros, no podemos pensar siempre en ser perfectos, mejor enfocarnos en hacer lo mejor. Entonces, creo que lo que tú acabas de decir también es importante, que es como voltear lo que estaba yo comentando, que a lo mejor nosotros podemos tener una percepción muy baja de nosotros mismos y las personas nos ven de otra forma con muchos talentos que a lo mejor nosotros todavía no alcanzamos a observar, y es cuando ahí mencionas correctamente lo que dices, no hay que ser duros con nosotros mismos. Guadalupe, prácticamente ya estamos terminando el bloque, nos queda muy poquito, pero a mí me gustaría que nos mencionaras algunas herramientas que pueden ser utilizadas para poder lograr esa evolución. Fíjate que yo creo, y la que yo he hecho y considero que sí funciona, es que cuando tú estés siendo muy dura con tus pensamientos, contigo mismo o con los otros, lo razones y digas, a ver, ¿es cierto? ¿Es válido? ¿Sí soy yo así? ¿O si es así él? Y verte en el espejo, ¿no? Y ver tu reflejo y decir, a ver, quien estoy viendo yo ahí enfrente es así. Haz una historia de ti, vete a ti. Haz un reportaje de tu vida. ¿Cómo te ves tú? No Guadalupe Pintado hablando de Guadalupe Pintado. El reportero, el periodista hablando de Guadalupe Pintado. La reportero, periodista hablando de Ani Hernández, ¿sí? Dejarlo personal a un lado y decir, veo esto. Ok, pues mira, ya nos están mandando un corte. ¿Qué te parece si regresando retomamos un poquito más de este tema para después hablar de la visión que se debe de tener para tener un futuro deseado? ¿Te parece? Perfecto, Ani. Bueno, pues recuerden que estamos en su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes a las 11 de la mañana. Regresamos.
Soy Claudia Ramírez, Ramírez Claudia _, y este video es para invitarte a que nos sigan en @nuestroshéroes en Twitter e Instagram. Somos un colectivo ciudadano que solamente queremos y pretendemos ayudar a todas las personas del sector salud. Gracias. Sad. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso con ustedes en su programa Descúbrete y Empodérate, con este tema tan interesante de verdad que es definir nuestra visión y una estrategia para el futuro deseado, con mi compañera Ani Hernández. Sí, gracias, y Guadalupe Pintado. Es un placer estar aquí, Guadalupe. Y bueno, nos quedamos en la temática de tener algunas estrategias para que nosotros como seres humanos evolucionemos. Y creo que tú nos vas a dar algunas que a mí se me hacen interesantes porque salen un poquito fuera de lo que siempre estamos repitiendo todos los que nos dedicamos al desarrollo humano y a la parte empresarial. Y es importante que lo analicemos de otra forma. Entonces, me gustaría que nos los dieras, por favor, Guadalupe. Pues mira, dentro de las estrategias, es que acuérdense y acuérdate, Ani, que estamos hablando de un trabajo personal, de algo que voy a hacer todos los días por mí, para mí, ¿no? ¿Para qué? Para lograr esa evolución consciente que queremos para llegar a ese futuro deseado, ¿no? En la que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, en lo que nos dicen y nos recomienda mucho Byron Katie es, ¿qué dices de ti? ¿Sí? No trata de decir, no digas voy a, sino ella va a, porque dicen que cuando hablas en la tercera persona, eres más consciente, porque lo ves de fuera. Entonces, como ¡Wow! Sí. Entonces, esa parte de ella va a, en la tercera persona. Porque lo O sea, quiere ya. decir que cuando uno empiece a quererse analizar sobre alguna temática que va a realizar, ya sea empresarial, de familia, personal, para poderte cuestionar lo que vas a realizar, tú tienes que decir, no tienes que decir voy a, tienes entonces que decir ella va, para que desde afuera podamos observar de una manera más eficaz. Exactamente, para que seamos más objetivas. Muy bien. ¿No? Entonces, esa es una parte muy importante, porque al hacer, por ejemplo, en esa parte de ella va, te empiezas a desentender un poco de ti y de tu historia, de tu cuerpo y de tu historia. Porque voy a hacer esto, no, ella va, ¿sí me entiendes? Entonces, y puede ser más objetiva en si lo que tú vas a realizar sería lo correcto o sería lo mejor para realizarlo. Eso sí me cuadra y me parece muy bien lo que nos estás comentando. Sí, es una parte muy interesante de lo que ella sugiere. En lo que te comentaba hace un poquito anteriormente, de hablar en el tiempo presente, porque sabes que muchos tendemos a hablar del pasado. Entonces, hablar en el tiempo presente, hablar en este momento, hablar en lo que estoy viviendo, en lo que estoy haciendo o en lo que estoy sintiendo, porque no podemos borrar. Tenemos que reconocer nuestras emociones en el presente, reconocer nuestros éxitos, que es otra parte muy importante, Ani. Entonces, en el momento presente, yo estoy haciendo esto, pero en este momento tengo esto, estoy haciendo esto. ¿Sí me entiende? Tengo que reconocer mis éxitos, en lo que sea. Y en el presente, como tú lo mencionabas, porque cuánta gente vive en el pasado y no avanza
no avanza en algunas situaciones de su vida porque sigue teniendo esos recuerdos del pasado, diciendo que a lo mejor fue el mejor en lo que sea, pero sigue recordando el pasado. Ya no estás en el pasado, ahora estás en el presente. ¿Qué estás haciendo en el presente para seguir manteniendo ese éxito, para seguir manteniendo ese foco o lo que estás realizando? Y considero, como siempre dicen, el pasado ya pasó, o sea, ya eso ya no existe, ya pasó. Y el futuro pues tampoco todavía no llega, y me parece fabuloso lo que comentas. Lo que tenemos que vivir es el presente, el hoy. Sí, el ahora. Creo el ahora, y creo, Guadalupe, que cuando uno vive el presente y el ahora, en automático tú estás fabricando tu futuro sin darte cuenta. Entonces hay que tener un foco de saber qué estás haciendo el día de hoy. Como resultado, pues tendrás el día de mañana. Claro, hay que disfrutar el ahora, lo que estás viviendo ahora. Muchas veces hay personas que terminaron una relación, hombre-mujer, tienen la oportunidad de conocer a otra persona y se pasan en una cita, en una comida, hablando de la persona pasada, de lo que fue el pasado. Ya no estás disfrutando el ahora, ya no estás disfrutando este momento que te dio la vida. Sí, y yo he escuchado muchos hombres que dicen que eso da flojera y muchas mujeres también que dicen que eso da flojera y que en automático los batean, ¿no? Y si pudieron tener ahí una buena oportunidad, pues ya. Y yo creo que eso también va con el tema de laboral, porque muchas personas se la viven diciendo, ah, es que yo trabajé aquí, es que yo hice esto, es que sí, pero ¿qué estás haciendo? O sea, es que padre que hayas tenido esas oportunidades en tu pasado, pero ¿qué estás haciendo el día de hoy para mantenerte igual como estabas antes? ¿Dónde perdiste el enfoque? Fíjate que hasta en los currículums ya no son los de antes, ¿no? Queda casi un libro. Ya los currículums se limitan a poner fechas, y ya, no más, ¿no? Y eso Claro. yo creo que nos lleva, Ani, a la otra parte que se me hace súper interesante, que llaman Byron Katie, dice lavar los platos. Dicen, ¿cómo que lavar los platos? Pues sí, ama lo que estás haciendo ahorita. O sea, si ahorita yo estoy lavando los platos, tengo que amar ese momento que estoy viviendo porque estoy viva, disfrutar que toco el agua, disfrutar que veo en orden mi cocina o mi casa. Lo que yo esté haciendo en este momento, disfrutarlo y amarlo. Que si tengo un bebé en casa y lo estoy bañando, qué rico, disfrutar estar aquí. Que estoy en casa, que estoy leyendo un libro, amar ese momento que estoy haciendo. O sea, hay muchos ejemplos para decir, pero el chiste es amar lo que hagas, lo que estés haciendo ahorita. Sí, te quiero comentar algo. Acabas de mencionar algo importante, como el ejemplo de amar lavar los platos. Muchas personas podrían decir, es que a mí no me gusta lavar los platos, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero creo que tenemos que encontrar ese sentido, Guadalupe, de lo que tú nos estás mencionando, que tenemos que aprender a amar, pero para poder amar tenemos que valorar, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de tener 4 paredes y un fregadero para lavar los platos, ¿no? Sí, Y que a lo es que mejor ellas amarían lavar esos platos porque se sentirían en casa. O hay personas que a lo mejor no tienen agua en su colonia y otra amaría lavar los platos porque tendría agua para lavarlos. Y es cuando te digo que a veces nosotros los seres humanos perdemos mucho el enfoque por todos los distractores que hay en este mundo y no nos percatamos de vivir el presente como tú lo mencionas y el aprender a vivir y hacer lo que estemos haciendo. Es como encontrarle, Guadalupe, al tema que tú ahorita me estás platicando, el lado positivo, el lado de agradecer y observar lo que tú mencionabas hace ratito. Dejamos de observar por estar enfocados en la vida de otros. A lo mejor tú dices, ay, no, es que fulana de tal tiene quien le lave los platos. Y entonces en automático te desenfocas de que es maravilloso lavar los platos porque tienes agua, tienes un techo y tienes que comer y que por eso los estás lavando. Acabas de decir en 2 palabras atrás lo que es el sentido de lavar los platos y de lo que es este ejemplo. Es estar agradecido, lo acabas de decir. Es aprender a agradecer lo que estás viviendo, estar agradecido por lo que te toca vivir, estar agradecido simplemente porque en eso que estás viviendo, ahí está la palabra, estás vivo.
Exacto, Guadalupe. Fíjate que ahorita con los temas de esta pandemia, que obviamente está revolucionando todo y que dicen que estamos en un cambio, yo siempre les comento cuando me dicen esto, toda la vida estamos en constantes cambios, nada más que no nos damos cuenta, vivimos inconscientemente. Hasta ahora muchas personas se están dando cuenta que están sufriendo un cambio, pero la realidad es que desde que nacemos hay cambios en nuestra vida, desde que nacemos desde que nacemos y nos desprenden de nuestra mamá y después cuando nos cambian de escuelas, cuando cambiamos de amigos, o sea, en todo momento estamos en constantes cambios, pero apenas las personas se están dando cuenta de que estamos sufriendo cambios, entonces dicen, ahora hay que adaptarnos al cambio. Siempre nos hemos adaptado a Guadalupe, pero no hemos tenido la conciencia de percatarnos que hemos vivido así durante toda la vida. Entonces, lo que tú nos mencionas, pues es fabuloso porque muchos no nos hemos tampoco, bueno, no, me salgo de ahí. Algunas personas no, sí digo, porque yo sí agradezco, algunas personas no se han percatado de agradecer el que estamos vivos. Ya hoy en día con esta pandemia y bueno, todo lo que está dando, pues hay muchas personas que están muriendo, ya sea por COVID o por otras enfermedades, y otros llegan a estar en el Hospital Guadalupe sin poder caminar, con toda la sintomatología que presentan por las diferentes enfermedades, y quisieran salud, o claro, que tienen la vida contada y quisieran tener la oportunidad de tener salud y de tener vida como lo acabas de mencionar. Exacto. Ani, desgraciadamente el tiempo siempre nos come, nos tenemos que ir a un corte, pero aquí seguimos con ustedes en su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes por Change TV. ¿Qué son dos cuerpos? Dos cuerpos son dos almas que se unen, dos almas que conectan a través de sus emociones, pensamientos y energía, de su parte espiritual. No necesitas tener justamente enfrente de ti a una persona para conectar con la alma de alguien. Solamente requieres algo que se llama conexión interna. Y esa la generas desde adentro hacia afuera. Cuando comienzas a conectar contigo, desde tu interior, desde tu paz, desde tu amor, entonces hay algo mágico que ocurre que te lleva a conectar con una persona aunque esté hasta una distancia considerable. Así es que comienza a conectar con las personas y nos vemos en el siguiente video.
Y ya estamos de regreso en su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema, Guadalupe, que es definir nuestra visión y una estrategia para llegar al futuro deseado. Ya hablamos en el primero y segundo bloque que para poder tener esa visión y esa estrategia, primero tenemos que estar bien con nosotros mismos. Nos platicaste, nos compartiste algunos puntos que debemos de trabajar en la parte individual para poder estar bien con nosotros, que bueno, que no era juzgarnos, era estar enfocados en nosotros mismos y el ser agradecidos. Y ahora, pues vamos a hablar un poquito sobre las características que debe de tener cualquier persona que quiera tener una visión para su futuro, ya sea en la parte empresarial o en la parte individual. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la parte empresarial, pero cuando alguien quiere tener una visión y una estrategia para obtener lo deseado en esa empresa, tiene que tener ciertas características y vamos a hablar un poquito de ellas. Y una de ellas, por ejemplo, es preguntarnos, ¿hacia dónde quiero que se dirija mi empresa? ¿Hacia dónde quiero que se dirija mi matrimonio? ¿Hacia dónde quiero que se dirija mi vida? Entonces, esa pregunta, Guadalupe, es de las primeras que primero nos tenemos que hacer para tener una visión. Ahorita voy a hablar primero de la visión, ¿no? Entonces, es la primera pregunta que nos tenemos que realizar, ¿hacia dónde quiero que se dirija? Después, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿cuál es la situación que se desea para esta empresa en el futuro? A veces empezamos un proyecto, Guadalupe, pero no tenemos ni la visión ni la estrategia para que se den las condiciones. Y es cuando un emprendedor o un empresario fracasan, o cuando un matrimonio fracasa también, o cuando una familia llega a tener muchos conflictos existenciales, o cuando uno mismo también no sabe ni para dónde hacerse, porque no se hace estas preguntas, ¿para dónde quiero que vaya dirigida mi vida? ¿Cuál es la situación que deseo tener en mi vida en el futuro o en mi empresa en el futuro? Es básico, ¿cómo lo ves tú, Guadalupe? Sí, Ani, fíjate que ahorita tú lo estabas comentando y estaba pensando también en esa parte en la que nos da a veces miedo emprender. Nos da miedo pensar, oye, ¿cómo le hago? Y no sé si me va a ir bien, ya sea hasta para casarte o para, no sé, me aviento, no me aviento, me atrevo. Exacto. Y luego también nos da miedo pensar que si va todo a ser muy exitoso, si lo vamos a poder manejar. O sea, desgraciadamente entramos en esos conflictos que dices, tienes que enfocarte en lo que quieres. Claro, y que realmente tienes toda la razón, el miedo es lo que paraliza a que vayamos avanzando en las diferentes circunstancias, pero ¿sabes por qué es? Porque no tenemos una visión y una estrategia. Si nosotros como seres humanos tuviéramos una visión y una estrategia de lo que estamos realizando y lo que nosotros queremos, el miedo en automático estaría bajando, porque ya sabríamos hacia dónde vamos, ya sabríamos qué es lo que queremos, ya sabríamos cómo lo queremos. Entonces, esto se da en la parte individual, en la parte empresarial, en la parte social. Esto es para todos. Si tú no sabes, entonces realmente tener una visión y una estrategia, realmente no vas a avanzar y empiezan los fracasos, ¿no? Claro. Que de los fracasos se aprende. Ya cuando tú empiezas a fracasar, te das cuenta en la siguiente que no hubo una estrategia o no hubo una visión para que tú pudieras tener el éxito que querías. Pero bueno, fíjate que también quiero comentarles que nosotros tenemos que saber dimensionar el tiempo que se debe definir hacia dónde vamos y aparte llevar acuerdos a esas turbulencias del mercado. ¿Qué quiero decir con esto, Guadalupe? Que nosotros tenemos que tener también un plan estratégico de tiempo determinado para que nosotros veamos si nos funciona o no nos funciona
tanto una relación, tanto un negocio que estemos iniciando, pero también tenemos que estar preparados para las turbulencias. Eso es tener visión, ¿no? Claro, por ejemplo, en Mejor, estos momentos, ¿no? ajá, Como exacto. es Sí, un momento de turbulencia, entonces tenemos que estar preparados y debíamos de haber estado preparados, no como pensamos que iba a pasar, pero en estos momentos tenemos que hacer eso, decir, bueno, es un momento difícil, pero tengo que buscar estrategias para manejar. así es. Y si nosotros no hacemos caso en que pueden presentarse diferentes turbulencias y tener esta visión, va a pasar lo que ha pasado ahorita. Vas a empezar en un tema de ansiedad, en un tema de miedo, porque no te preparaste con esta visión. ¿Y qué va a pasar? Que solamente los que van a sobrevivir son los que sí se prepararon o los creativos. Porque a lo mejor tú no te preparaste, ok, está perfecto, pero tu creatividad es la que te va a sacar adelante para que tú puedas llegar o seguir caminando por esos objetivos en los que tú estabas realizando. Entonces, es importante que nosotros podamos definir también eso. Pero otra importante es la visión integratoria. ¿Qué quiere decir esto, Guadalupe? Debe ser, habla precisamente de cómo vas a integrar tú o a conformar toda esta visión de la que tú estás realizando y estamos platicando. Esta visión tiene que ser positiva y alentadora. Si tú empiezas con una visión ya, estás apenas iniciando y buscando la visión y para poder llegar a la estrategia de lo que deseas a futuro y empiezas con el pesimismo, pues ya ahí nos acabamos, porque no vamos a avanzar. Es como lo que mencionabas en el primero y segundo bloque, nos desenfocamos por estar viendo otras cosas o a otras personas. Entonces tiene que ser positiva, alentadora, realista, básico, realista. Y ahorita voy a hablar más adelante de ello. Tiene que ser también, consiste en esta parte de tener los principios, una visión realista y posible. Habla también mucho de la misión que tenga cada empresa, los valores que tenga cada empresa. Si tú como empresa, hablando de que tu empresa es tu casa o tu negocio o tu persona, no tienes unos valores definidos como misión, difícilmente puedes avanzar. Porque hoy en día los seres humanos, Guadalupe, y tú lo sabes, que nos encanta esta parte también de desarrollo humano, ya somos más susceptibles, ya podemos captar más y nos percatamos cuando una persona es honesta, cuando una persona es deshonesta, y obvio, todos vamos a querer estar con personas honestas, con personas honorables, con personas que sabemos que no se van a pasar de listos. Entonces eso es importante también nosotros definir. Y también aquí que comentas esto de que vamos a desear estar con personas honestas, yo creo que también parte de que podamos nosotros salir adelante en lo que nos estamos enfocando, proponiendo y queremos lograr hacer, es no sentir o recargarnos tanto en el apoyo de alguien, porque muchas veces esa persona que te dijo, ahí voy a estar, yo voy a estar ahí, pues por X o Z no está. Y no recibes ese apoyo. Entonces, lo que tienes que aprender es decir, basándote, como tú decías, en tu creatividad, en todo lo que tú sabes, en todo lo que habías, tú tienes que tomar las riendas de lo tuyo, de tu negocio, de tu empresa, de tu matrimonio, de tus hijos, y decir, ahí voy, ¿no? Es como cuando una madre se queda sola. Uh-huh. Sí, Ani. Es cuando hablábamos de las turbulencias, que tenemos que estar preparadas para esas turbulencias, porque tú puedes haber planeado algo, haber tenido la visión y haber trabajado en la estrategia, pero si no salieron las cosas ya no por ti, sino por unos terceros, entonces tú tienes que saber llevar esa turbulencia, tienes que estar preparado para ello. Uh-huh. Claro. Totalmente, Ani, estoy de acuerdo. Fíjate que también te quiero platicar que debemos de ser realistas, que era lo que mencionaba yo hace ratito, que es otra de las características. Tenemos que enmarcar las posibilidades reales. Hay muchas personas que son soñadoras y que está bien ser soñador.
porque es cuando también muchas gentes logran lo que desean porque son soñadores. Pero a la vez tenemos que ser realistas hablando cuando ya estamos hablando de algo más tangible, ¿no? Como es una empresa, porque hay metas que vamos a poder cumplir en base a las estrategias y la visión que tengamos, pero hay otras que de repente nos podemos ir nosotros o subir y no darnos cuenta que estamos siendo irrealistas y que por lo mismo nos vamos a poder nosotros boicotear y desilusionar y querer tirar la toalla. Entonces es importante que nosotros seamos realistas. Tenemos también que hacer que nuestra visión sea alcanzable, que va pegada con la realista, que se pueda lograr, por lo que te comentaba, porque si no, nos vamos a frustrar. Tiene que ser también medible. Si no es medible, ¿cómo vas a saber que es medible? Porque tú vas a poder cuantificarla para el alcance que tú quieres. Entonces tienes que medir muchísimas cosas que te van a favorecer a ti. ¿Qué puede ser? Ok, bueno, ¿cuánto voy a invertir? ¿A cuánto tiempo lo voy a recuperar? Toda esta visión y estrategia que se va a utilizar para que se pueda dar este negocio. Ajá. Y bueno, hay una frase que a mí me agrada, Guadalupe, que dice que se llega a ser y a hacer cuando tú tienes visión. Si tú no tienes visión, nunca vas a hacer ni a hacer nada. ¿Cómo ves? Muy bien, muy interesante, sobre todo en esta parte donde dices que el hecho, como si yo quiero hacer y ser, me tengo que enfocar. Tengo que pensar en mí y no me puedo dejar nada más. A lo mejor yo soy un artista, Ani, y no tengo los conocimientos contables, pero si yo me guío por la persona que es la que me puede ayudar y si me rodeo de personas correctas, las que pueden ayudarme y apoyarme en mi negocio, en mi empresa, en lo que necesite, tengo más probabilidades de éxito. Así es, y que de eso hablaremos en el siguiente bloque, Guadalupe, de lo que tú acabas de mencionar asertivamente y que habla sobre la estrategia. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la estrategia, los diferentes puntos que tú tienes que tener estratégicos para que se te dé, para que tú puedas lograr un futuro deseado. Entonces, uno de esos puntos es lo que tú acabas de mencionar. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en su programa Descúbrete y Empodérate todos los lunes a las 11 de la mañana. Pobre de aquel que no lo alcance la crisis, pues no tendrá oportunidad de descubrir lo bueno que puede ser y lo que puede lograr. Mi nombre es Yasser Campo y te invito a que me sigas por Change TV. Hoy te voy a compartir 3 preguntas poderosas para que puedas convertir las crisis en oportunidad. La primera pregunta que te voy a ayudar es ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? En muchas ocasiones nos preguntamos por qué, y cuando nos preguntamos por qué, caemos en la desesperanza, en la depresión, en la ansiedad. Cuando te preguntas para qué, comienzas a abrir un mundo de posibilidades. ¿Para qué está sucediendo esto? El número 2 es ¿qué aprendí? ¿Qué me viene a enseñar esta crisis? Esto te va a ayudar a analizar algo que a lo mejor no habías visto, que no te habías dado cuenta y que necesitabas aprender para poder seguir creciendo. La tercera pregunta que te va a ayudar es ¿en dónde necesito aplicar lo que aprendí? Sin duda, cuando empezamos a aplicar los conocimientos de manera efectiva, nos damos cuenta que esa crisis no venía a destruirnos, esa crisis venía a fortalecernos. Los invito a que me vean todos los lunes 8 p.m. a través de Change TV, la televisión del cambio. Yo soy Yasser Campo y tu programa Jazz Contigo. Hagamos de sueños realidades.
Hola amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Descúbrete y Empodérate. En este tema tan interesante que es lo que es fijarte bien tu visión para lograr un futuro deseado. Ani, aquí estamos contigo, Ani Hernández, mi compañera y amiga querida. ¿Tú nos podrías, Ani, dar ciertos puntos, bueno, a todos, al público, a nosotros, de lo que se necesita para estar enfocados para esa visión que necesitamos? Sí, Lupita, de hecho, tengo aquí unas preguntas que son importantes que se haga alguien que quiere empezar a trabajar con la visión de su empresa o de su ser o de su familia. Y ahorita lo voy a enfocar a la parte empresarial, pero les puede servir en cualquier ámbito. Y la primera sería, ¿cómo sería mi empresa a futuro? Tienes que hacerte esa pregunta, tienes que visualizar primero cómo te gustaría ver esa empresa. Entonces, la primera pregunta sería esa, ¿cómo sería mi empresa a futuro? La segunda, ¿qué tipo de innovaciones pueden realizarse dentro de la empresa? Acuérdate que estamos en constantes cambios y más ahora. Entonces nosotros tenemos que innovar. Si nosotros queremos que nuestro producto sea deseado y que la gente lo quiera consumir, tenemos que innovar. Entonces nos tenemos que preguntar qué tipo de innovaciones podemos realizar dentro de nuestra empresa. ¿Cuál sería mi capital humano? Tenemos que saber con qué capital humano contamos. Y eso habla un poquito también de lo que tú nos mencionabas en el último bloque que pasamos, que es, tenemos que estar rodeado de diferentes especialistas y saber con qué contamos para que esa empresa funcione. La siguiente, ¿qué tipo de tecnología incorporo o tengo o cuento? Eso es básico el día de hoy, porque el día de hoy el marketing digital es lo de hoy, entonces tú tienes que saber con qué herramientas estás contando para poder avanzar estratégicamente ya con esa visión en tu empresa. Y la última que yo les daría, hay muchísimas más, pero ahorita vamos a adentrarnos ya con el tema de estrategia, y si no, no nos va a dar tiempo, sería, ¿cuál es la imagen que deseas de tu negocio? ¿Cuál es esa imagen que tú deseas de tu negocio? Eso es básico, Guadalupe. Creo que muchas personas no se enfocan en ese tema de encontrar esa imagen que deseas en tu negocio y eso es lo que va a vender. Eso es lo primero que va a vender, lo primero que va a ver tu cliente. Entonces es básico y lo hablo en esta parte empresarial, pero nosotros como seres humanos, ¿cuál es la imagen que tú quieres proyectar? ¿Cuál es la imagen que tú como persona quieres darle al consumidor, que son tus amistades, tus familiares, tus hijos, todo tu entorno? Eso es básico. Y lo mencionábamos, hay gente que es muy inconsciente y no se da cuenta. Y lo vemos hasta en redes sociales, rápidamente les voy a decir, y ahí es cuando te das cuenta que una persona no tiene visión. Su red social la utiliza para vender su producto, para promocionar su producto, pero también lo utiliza para pues para otro tipo de cosas. Entonces ahí entras en una confusión porque entonces ¿cómo te estás vendiendo? Tienes que saber ser profesional y dividir un poquito eso o saber manejar de manera estratégica cómo manejar esa imagen. Entonces es fundamental, ¿vale? Sí, Ani, yo quisiera agregar ahí que la imagen que tú des, ya sea de ti, de tu persona, de tu familia, de tu negocio, es esa gente a la que tú vas a atraer. ¿No? O sea, esa imagen que tú das es el tipo de gente a la que tú vas a atraer. Entonces tienes que pensar muy bien cuál es el interés, qué público es al que tú quieres tener, qué gente es la que quieres que llegue o quién quieres que sea tus consumidores, ¿no? Entonces, esa es la imagen que tienes que cuidar y es a lo que tienes que serles atractivos al grupo de personas que tú hayas decidido para ser parte de tus consumidores. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Guadalupe. Y pues para ello vamos a seguir hablando sobre este tema que es definir nuestra visión y una estrategia para llegar al futuro deseado. Ahora vamos a hablar sobre la estrategia.
qué estrategia nosotros tenemos que utilizar para llegar a ese futuro deseado, ya sea en una empresa, ya sea en tu casa, ya sea con tu familia, ya sea en un noviazgo, ya sea en tu matrimonio, para lo que tú desees. Y bueno, dentro de la estrategia para un futuro deseado, siempre debes de saber que sin plan no hay rumbo. Claro. Si tú no tienes un plan, no hay un rumbo. Y hablábamos precisamente que primero debe de haber entonces una visión de lo que tú deseas. Desde ahí empiezas un plan. Claro. Entonces tienes que tener en cuenta eso para poder empezar a trabajar y actuar. Y punto número 1, hablaríamos de examinar tus recursos que tienes. Ya estratégicamente, después ya de haber hecho toda la visión que necesitas primero para planear la estrategia, vamos a hablar ya ahora de qué recursos cuentas y que hablan un poquito de los puntos que yo les di hace rato. Ok, ya lo tengo ya más definido porque ya en la visión ya me pude percatar de ello. Entonces ya empiezo a definir con mayor estrategia qué recursos cuento yo para que esta empresa se dé de una manera exitosa. Segundo sería, enfócate en entregar valor a tus clientes. Y esto va para todo, y lo digo porque no nada más nos ven empresarios ni emprendedores, sino nos ven personas que también quieren crecer en la parte emocional. ¿Qué le aportas de valor a tus clientes? ¿Qué le aportas de valor a tus hijos? ¿Qué le aportas de valor a tu pareja? ¿Qué le aportas de valor a tu familia? ¿Qué le aportas de valor? ¿Qué te aportas de valor a ti misma o a ti mismo? Y cuando tú te des cuenta que tú estás aportando algo positivo, en automático esas personas pues van a querer sumar en tu estrategia familiar, en tu estrategia laboral, en tu estrategia de un fin común juntos como pareja. Entonces enfócate en entregar valor. Si tú no entregas valor y tú primero deseas que te den, no va a funcionar, ¿no? Ese sería un punto. El siguiente, Guadalupe, sería pon foco en el futuro y identifica tus oportunidades. Tú lo mencionaste bien hace ratito con el tema de lavar los platos, ¿no? Ese es un foco. Enfoca, identifica esas oportunidades que hay. Tienes la oportunidad de lavar unos trastes, ¿no? Gracias a Dios tienes el agua, tienes el techo para poderlo realizar. Entonces ese es tu foco. No pierdas ese foco para que tú lo puedas estar identificando en todo momento. La siguiente sería, y creo que es básica en la parte empresarial, bueno, sí, sobre todo en la parte empresarial, la industria donde te desempeñas. Tienes tú que buscar una estrategia en esa industria donde tú te estás desempeñando, porque obviamente sabemos que siempre vamos a tener competencia, entre comillas, porque no hay competencia. Realmente si tú haces un trabajo desde el alma, desde lo que tú deseas, desde la pasión, desde lo que tú deseas, pues no hay competencia, pero siempre tienes que estar viendo todas las oportunidades que hay dentro del mercado para que tu cliente te quiera comprar. Ajá. Las otras sería estrategia para el crecimiento. En esta parte de la estrategia para el crecimiento, tú tienes que saber que debe de haber un plan de ejecución, de marcha y un plan de marcha. Yo te puedo decir, Guadalupe, que si no hay esta estrategia para este crecimiento, pues no va a haber nada, porque todo va a estar volando y realmente no vas a tener una estrategia de crecimiento por lo mismo, porque no hay esa visión de la que nosotros hablábamos. ¿Cómo ves, Guadalupe? Sí, entre todos los diferentes puntos que tú mencionas, creo que es muy importante nosotros siempre tomar en cuenta que no tiene que ser cuadrado todo, ¿no? A lo mejor los tiempos no se dan en 2 meses, en 3 meses, pero si yo sigo enfocado en lo mío, si yo sigo en ese tiempo haciendo de mi parte otras cosas y estoy estudiando mis puntos diferentes en lo que puedo
arrancar mi negocio, o en lo que puedo empezar a tener ganancias, o en lo que, ¿sí me entiendes? O sea, que no me lleve a una frustración y eso me lleve al abandono, sino que ser muy constante y pensar que las cosas tienen que ir funcionando siempre y cuando yo sepa que yo estoy haciendo lo que debe de ser, lo correcto, lo que yo me he propuesto hacer. Y que precisamente para eso hay una visión y una estrategia, porque si no, pues entonces no te va a funcionar nada, ¿no, Guadalupe? Fíjate que algo que yo leí que me pareció fabuloso y es una frase que dice así: si no hay estrategia, la empresa estará flotando. Y era lo que mencionaba hace ratito, tú tienes que tener esa estrategia porque pues si no la empresa puede seguir flotando y pues no pasa nada. Algo importante que todos tienen que entender y que hablamos de estos tiempos de COVID es que la velocidad con que cambian las cosas, la aparición de nuevas formas de competencia, el entorno económico y la globalización de contextos nacionales e internacionales va a ser básico para que tú te des cuenta que si tú no tienes esa visión y esa estrategia planeada, va a haber una turbulencia tremenda porque simplemente vas a hundirte en el barco porque no te percataste de todo lo que acabo yo de mencionar, ¿no? Claro. Guadalupe. Es que creo que como en todo lo que uno hace, que hablábamos de la planeación, hablabas de la planeación, tienes que planear, la planeación es la base de todo porque no puedes improvisar, estás hablando de una empresa, estás hablando de que gente va a depender de ella o tú mismo dependes de ella. Entonces, la improvisación no la puedes llevar al cabo, tienes que estar muy informado. ¿Tú qué opinas de estar informado? Sí, realmente tienes que tener todas las herramientas de las que nosotros ya les mencionamos para que puedan cualquier tipo de empresa salir a flote. Entonces, que sean, ya sea una empresa grande o bueno, los empresarios ya grandes, pues obviamente manejan una visión y una estrategia para que sus empresas sigan caminando. Pero los emprendedores a veces se topan y cambian de producto por lo mismo. No es el problema el producto, el problema es que no tienes una visión y una misión de ello. Pero bueno, ya nada más para finalizar ya el programa, Guadalupe, me gustaría mencionar que no debes de hacer dentro de una estrategia. Y una de estas cosas es no poner en marcha lo que tú estás realizando, y no poner el plan a cabo. Tú puedes tener a lo mejor la visión ya hecha, ya realizada y la estrategia, pero si tú no realizas lo que tú ya trabajaste con la visión, simplemente lo que va a pasar es que pues no vas a avanzar. Y sabes que pasa con esto, algo que tú mencionaste casi al principio del tercer bloque, me parece, el miedo. Si aparece el miedo, te va a paralizar y independientemente de que tú ya tengas una visión y una estrategia, no te va a servir de nada si tú no dejas a un lado el miedo. Entonces hay que aprender también a confiar en uno mismo, hay que aprender también a confiar en los sueños que nosotros queremos realizar, hay que aprender a confiar también en ese capital humano con el que tú cuentas, que dice que también que si los equipos de una empresa requieren saber la estrategia y la visión que se está llevando. Si tú como líder de la empresa, como dueño de la empresa, no le compartes esa visión y esa estrategia a tu capital humano, no va a servir tampoco de nada lo que tú ya hayas planeado porque simplemente pues no lo van a poder realizar, ¿no? Prácticamente, Guadalupe, pues ya se nos acabó el tiempo, pero creo que les dimos buenas herramientas el día de hoy a todos los que nos están viendo para que las utilicen en sus empresas, en su persona, en su casa, con sus familiares y con ellos mismos. Claro, en su vida misma. Creo que tocamos la parte humana y la parte laboral de lo que en una empresa y tu vida, ¿no? Así es. Pues fue todo por hoy, Guadalupe. Nos vemos prácticamente pues hasta el próximo lunes con un programa más. Gracias, Ani. Que estés muy bien.
y aquí en su programa Descúbrete y Empodérate por Change TV.